intentar un poco ayudar a comprender las medidas del Real Decreto Ley 8/2020 que aprobó el Gobierno como consecuencia del estado de alarma el día 17 de marzo y que incluye toda una batería de medidas que, bueno, la verdad es que ha cambiado el panorama jurídico español de una forma bastante importante, que es sobre lo que vamos a hablar hoy. Sobre todo para intentar dar un poco de claridad sobre eso, ¿no? Sobre las medidas que se han adoptado porque afectan a muchas ramas del derecho, ¿no? Bueno, la charla de hoy, la ponencia la vamos a dar de forma conjunta Javier Segura, que es el presidente del OIU y socio también del OIU, evidentemente, de San Sebastián, Santiago Ron, que también es socio del OIU San Sebastián, José Ángel Soria, que es también socio del OIU, en este caso de Palma de Mallorca, y una servidora, que soy socia del OIU y también de Pactaria en Asturias. Entonces, bueno, vamos a ir explicando las diferentes medidas por ramas del derecho, todos juntos, pero antes os va a hacer Javier Segura una pequeña explicación sobre qué es el OIU, ¿no? Y a qué se dedica este despacho. Adelante, Javier. Perdona, tiene el micrófono cerrado. Antes de nada, pues muchísimas buenas tardes a todo el mundo y sobre todo, bueno, todavía al día de hoy, como dice Patricia, ha habido una revolución dentro de lo que son las materias jurídicas a raíz del estado de alarma y durante este estado de alarma, y hoy también hay novedades en materia laboral. O sea que esto es un torbellino que creo que no va a parar hasta más allá de la liberación, que dicen que estará en torno al 21 de abril. A ver, ¿qué es LOIU? LOIU es un despacho, como decimos en la exposición, es un despacho innovador, cercano a las personas, que acompaña a las empresas a lo largo de todo su proceso de decisión, poniendo a disposición de ellas, de las empresas y de las personas, soluciones que entendemos flexibles y que son competitivas por varios motivos. En principio, y bueno, lo voy a, por el resumen de tiempo que tenemos y el poco tiempo que tenemos para lo más interesante, en fin, gracias a abogados de prestigio que, desde luego, utilizamos las ventajas digitales como es esta ocasión. Actualmente somos alrededor de 220 abogados que van, perdón, se ha pasado la presentación y no la controlo. Gracias. Actualmente somos más de 200 abogados al alcance de cualquier, bueno, al alcance de cualquier persona en cualquier ámbito dentro de la geografía española. Dentro de pues, multidisciplinar, abarcamos todo tipo de especialidades jurídicas y sobre todo todas las especialidades jurídicas que los clientes nos demandan. Tenemos por santo y seña, el cliente es atendido y asesorado directamente por los abogados. Cuenta, como he dicho, con especialistas de todos los niveles y se le facilita la vida, no solamente la vida empresarial, sino también la particular, generando una experiencia de confianza y confort jurídico. Se trata de acompañar durante todos los proyectos legales que tenga cualquier empresa, desde sus inicios o bien en el medio o bien al final, dando la cobertura que el cliente desea y espera recibir. Nada más en cuanto a la presentación del OIU. ¿Qué es LOIU? LOIU no solamente es lo que acabamos de decir, es una puesta a disposición del cliente, sino también es un modelo de gestión disruptivo que facilita la contratación y el seguimiento de los servicios jurídicos prestados. Disponen nuestros clientes en todo momento de información relativa a sus asuntos. Tenemos procedimientos tarificados, tiempos de respuesta concretos, precios en horquilla y otorgamos, sobre todo, mucha transparencia al proceso. Es nuestro santo y seña. Nosotros trabajamos en equipo. Es muy propio, pero es dispropio para abogados que cada uno mantiene su despacho en la zona geográfica donde desempeña su trabajo. Por lo tanto, trabajamos también en colaboración y trabajamos materias, no solamente asuntos que compartimos, a veces y otras veces no, pero compartimos materias y compartimos conocimiento.
nos dirigimos a los clientes a través de todo tipo de canales y las próximas semanas, espero que sea la próxima semana, añadiremos un podcast jurídico de la gran cantidad de consultas que tenemos ahora en relación con el perdón, con el COVID-19. Nada más, muchas gracias. Patricia. Patricia. David. Santiago, por Perdonad, favor. que tenía apagado el micrófono. Decía que esta parte la va a impartir nuestro compañero Santiago Ron. Disculpad que tenía apagado el micrófono. Adelante, Santiago, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Perfectamente, Santiago. Hola. Perfectamente. Muy bien, Santiago. Vale, muchas gracias. Muy bien, Santiago. Bueno, antes de empezar con las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, me gustaría hacer mención al Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y sus modificaciones. Este Real Decreto establecía el estado de alarma y dentro de las consecuencias del estado de alarma está la limitación del derecho a la libertad de circulación. Como algunos sabréis, me supongo que igual todos, el artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital establece que las juntas ordinarias se tendrán que celebrar dentro de los 6 primeros meses del ejercicio para aprobar la gestión, las cuentas y resolver sobre la aplicación del resultado. Lo decretado el 14 de marzo no salvaba la asistencia a las juntas y a las reuniones que tenían que hacer las sociedades y las corporaciones. Y a esto también hay que añadirle el cierre de fronteras, que esto impide la entrada en el territorio nacional de posibles socios extranjeros. En conclusión, nadie estaba facultado para asistir a estas juntas obligatorias. Y incluso aunque se hubiera solicitado la presencia notarial por la minoría prevista en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, tampoco. En conclusión, se hacía imposible las celebraciones de las juntas ordinarias, entre otras cosas. Vale. Dicho esto, y en relación con lo que pone en la primera hoja, con respecto a las sociedades de capital y corporaciones de derecho privado, es decir, que son todas las que son todas, incluidas las civiles, mercantiles, cooperativas, fundaciones, etcétera, el Real Decreto 8/2020 incluye las siguientes medidas. Primero, se produce una flexibilización de requisitos para la adopción de acuerdos societarios. Es decir, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración podrán celebrarse por videoconferencia, incluso aunque no esté previsto en los estatutos, o por escrito, incluso sin sesión, si lo decide el presidente, lo solicitan 2 miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias. La sesión se tendrá celebrada en el domicilio social. En cuanto a la formulación y auditoría de las cuentas anuales, se suspende el plazo de 3 meses para formular las cuentas y, en su caso, el informe de gestión, reanudándose por otros 3 meses desde la fecha en que finalice el estado de alarma. Si ya se hubieran formulado las cuentas, el plazo para realizar la auditoría de cuentas, en su caso, se prorroga por 2 meses a contar desde que finalice el estado de alarma. Respecto de la aprobación de las cuentas anuales, la Junta General Ordinaria se reunirá dentro de los 3 meses siguientes a que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. Si la Junta ya se hubiera convocado, el órgano de administración podrá modificar o revocar la convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de 48 horas en la página web de la sociedad y, si no tuviera, en el Boletín Oficial del Estado. En caso de revocación de la convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiera finalizado el estado de alarma. Para el requerido a la asistencia de fedatario público, podrá este o esta utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.
En cuanto al derecho de separación, los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma, aunque concurra causa legal o estatutaria para ello. En el caso de sociedades cooperativas, el reintegro de las aportaciones a los socios que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurren 6 meses desde que finalice el estado de alarma. En lo que se refiere a la disolución de la sociedad, la disolución de pleno derecho por transcurso del término de duración de la sociedad se prorroga por 2 meses a contar desde que finalice el estado de alarma. En el caso de causa legal o estatutaria de disolución, se suspende el plazo legal para la convocatoria de junta hasta que finalice el estado de alarma. Si la causa de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo. Se suspende asimismo el plazo de caducidad de los asientos de registro, como los de presentación, anotaciones preventivas, notas marginales, etc. Y el cómputo de los plazos se reanudará el día siguiente de la finalización del estado de alarma. David, ¿puedes pasar la siguiente ficha? En cuanto a las sociedades anónimas cotizadas, que son sociedades mercantiles que cotizan en el mercado de valores, el decreto establece que excepcionalmente y durante el año 2020 se establece la obligación de publicar y remitir su informe financiero anual a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El informe debe cumplirse en un plazo de 6 meses contados desde el cierre del ejercicio social. También establece que la Junta General Ordinaria de Accionistas podrá celebrarse dentro de los 10 primeros meses del ejercicio social. El Consejo de Administración podrá prever también en la convocatoria de la Junta General la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182, 189 y 521 de la Ley de Sociedades de Capital, así como la celebración de la Junta en cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en los estatutos sociales. En el supuesto de que las medidas interpuestas por las autoridades públicas impidiesen celebrar la Junta General en un lugar establecido en la convocatoria y no hubiera podido publicarse un anuncio complementario, si la Junta se hubiera constituido válidamente en dicho lugar, podrá acordarse continuar la celebración en el mismo día en otro lugar dentro de la misma provincia. Y si la Junta no pudiera celebrarse, la celebración de la misma en ulterior convocatoria podrá ser anunciada en el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la Junta no celebrada con al menos 5 días de antelación a la fecha fijada para la reunión. En este caso, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio complementario la celebración de la Junta por vía exclusivamente telemática. Esto es, sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de las siguientes vías: asistencia telemática, representación conferida al presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y el voto anticipado a través de los medios de comunicación a distancia. Cualquiera de estas modalidades de participación en la Junta podrá arbitrarse por los administradores aun cuando no esté prevista en los estatutos de la sociedad, siempre y cuando se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. Los administradores podrán asistir a la reunión que se considerará celebrada en el domicilio social. A los efectos de este apartado, serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración y los acuerdos de la Comisión de Auditoría cuando sean adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, aunque esta posibilidad no esté contemplada en los estatutos sociales. En cuanto al concurso, ¿puedes pasar la siguiente ficha? Ya está, Santiago. Ya está. Ya está, gracias. En materia concursal,
mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso establecida en el artículo 5 de la ley concursal, incluso aunque hubiera realizado la comunicación del artículo 5 bis de la misma ley y hubiera vencido el plazo previsto en dicho artículo. Es decir, el plazo se interrumpe, ¿vale? Tampoco se admitirán por los jueces solicitudes de concurso necesario hasta 2 meses después de la finalización del estado de alarma, y se admitirá a trámite con preferencia la solicitud de concurso voluntario, aunque fuera de fecha posterior. Y hasta aquí es lo que yo he podido ver en materia mercantil, las posibles consecuencias de la aplicación del 8. Pues, Bueno, muchísimas gracias, para Santiago. 2020 y 17 de marzo. Pues nada, a vosotros. Bueno, si continuamos, David. Perdón, Patricia, ¿puedo preguntar una cosa a Santiago? Sí, claro, adelante. A ver, Santiago, creo que es el 42, no me acuerdo muy bien si es el 42 o 41, del Real Decreto, perdón, sí, del Real Decreto Ley 8/2020, el que habla sobre la forma de realización de los consejos de administración a distancia, en remoto. Particularmente señala como mecanismo dispositivos donde queden grabados, bueno, primero que el requisito es la autenticidad y en segundo lugar que sean donde se recojan o se compruebe, bueno, dice audio e imagen. La problemática que voy a contar a continuación es de esta mañana. Consejo de Administración que se tiene que reunir porque estaba previamente convocado, que quería reunir el próximo martes. Evidentemente, las personas que forman parte de ese Consejo de Administración viven cada uno en diferentes ciudades. El presidente del Consejo de Administración, a la hora de convocar, no tiene en cuenta la situación de COVID-19, se da cuenta más tarde y modifica en el sentido de no modifica el orden del día, sino el método de la reunión. En lugar de la reunión, amparándose en ese artículo 40, creo que es el 2. Y dice, además, señala como medio de comunicación una aplicación que se llama Zoom, que es la misma que estamos empleando para esta charla. Problema que se ha planteado. Las personas que forman parte de ese Consejo de Administración, es decir, los consejeros, no todo el mundo tiene una cámara web en su ordenador. Por lo tanto, se podrían conectar pues, por teléfono, pero no con imagen. ¿Hay algún método o alguna fórmula o crees que por no reunir esas condiciones de esa aplicación o no reunir las condiciones que fija la norma de audio e imagen, en el caso de que se celebre esa reunión del Consejo de Administración, será nula o podrá ser anulada? He leído del Real Decreto, lo que sí veo claro en cada uno de las medidas que toma es la flexibilidad a la hora de acordar lo que acuerda. No sé si me explico. Es decir, no creo que todas las cosas deban tomarse al pie de la letra. Si se dice videoconferencia, se entiende que puede ser cualquiera o es vídeo, o es conferencia telefónica, o es cualquier sistema que permita la celebración de la Junta dentro de los parámetros previstos por el propio Real Decreto. Yo no creo que sea una limitación el que no puedas ver. Es más importante incluso oír o poder decir que ver. Igual a nosotros mismos nos ocurre muchas veces con el propio Zoom. Pero yo creo que la flexibilidad, ese criterio es propio del Real Decreto. Se ve que está ahí. O sea, es decir, es tal la rapidez con la que se han adoptado todas las decisiones
que verdaderamente prescindir de esa flexibilidad pues resulta un poquito difícil. Es lo que yo entiendo. Vale. De acuerdo. Sí, pues continuamos seguidamente. En este caso va a hablar ahora Javier Segura sobre las medidas en el ámbito laboral, que además ya comentaba que hay alguna novedad bastante interesante. Adelante, Javier. Sí, gracias, Patricia. A ver, yo lo digo tal como lo hemos recibido en los grupos de comunicación que tenemos, solo yo todos los abogados. Nos ha llegado una información de parte de una de las compañeras que se ha replicado, que leo textualmente porque tiene relación con el Consejo de Ministros de hoy día, celebrado hoy en Madrid, viernes, en el que la nota dice, claro, habrá que estar a ver la letra pequeña que dice el Boletín Oficial del Estado, supongo o suponemos que mañana, dice lo siguiente: el Gobierno acaba de prohibir los despidos objetivos a partir de hoy por el coronavirus. Además, los contratos temporales se mantendrán vigentes hasta que concluya la crisis sanitaria y revisará, esto es importante, no menos importante que lo anterior, y revisará todos los ERTEs en búsqueda de fraude. Para empezar, este área en materia laboral no está nada mal. No está nada mal. Bien, en materia laboral, el Real Decreto Ley lo que establece, como bien se dice ahí, es una serie de medidas de apoyo a trabajadores. Describen ahí, en la pantalla que estáis viendo, en la exposición, se describen ahí las modales, teletrabajo, cuidado de dependientes y autónomos. Realmente el teletrabajo es un mecanismo preferente para evitar la suspensión de contratos o reducción de jornadas. Efectivamente, el decreto va por ahí, descaradamente además, con algunas limitaciones, pero bueno, en principio va por ahí. Y desde luego la resolución de hoy o la norma aprobada hoy va en el sentido de incluso proteger todavía más el problema que hay en torno a el mantenimiento de las plantillas dentro de las empresas. En segundo lugar, se habla del cuidado de dependientes. Cuando se acrediten deberes de cuidado de personas dependientes, tendrán derechos a adaptar o reducir la jornada, y ello conllevará también la proporcional reducción del salario. Es así tal cual. No voy a decir nada más porque ya se dice bastante claro. Autónomos, y se crea una prestación extraordinaria por cese de actividad que ya sabemos que va en torno a los 970 euros en un pago único. En cuanto a los expedientes temporales de regulación de empleo, los famosos ERTEs, hay dos tipos: los ERTEs derivados de fuerza mayor y los ERTEs que llamamos ECO, los derivados de causa económica, técnica, organizativa y de producción. En cuanto al primero de ellos, la fuerza mayor es la causa motivadora de la suspensión temporal, reducción de jornada o extinción de contrato de trabajo. Con la particularidad de hoy, que ha salido hoy, y veremos qué juego da con respecto a las extinciones de contrato de trabajo por tratarse de despidos objetivos, o bien qué pasa con los contratos temporales. Ya habrá que estar a lo que diga mañana, suponemos, el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al procedimiento de los EREs derivados de fuerza mayor, básicamente consisten en una comunicación de la empresa a la autoridad laboral, acompañada de los medios de prueba necesarios, y también a los representantes legales de las personas trabajadoras. En el caso de que la empresa carezca de representación, o los trabajadores de una determinada empresa, por número de trabajadores, carezcan de representación legal, deberán nombrar uno de entre ellos. La resolución se dictará en el plazo de 5 días desde la solicitud y se limitará a constatar la existencia o no de fuerza mayor. En cuanto a los efectos, las personas trabajadoras se encontrarán entonces en situación legal de desempleo durante el tiempo que dure la regulación, y la empresa seguirá estando obligada a cotizar.
Se podrá solicitar, eso sí, de la Tesorería General de la Seguridad Social la exoneración de hasta el 100% del pago de la aportación empresarial durante hasta 12 meses, con posibilidad de prorrogar por otros 12 meses. Así, en líneas generales. En cuanto a la suspensión temporal y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, se refieren a las empresas que, con este carácter coyuntural, porque se refiere a un periodo de tiempo fijado y prefijado, sufran o experimenten una disminución de su actividad productiva, total o parcial. Estas podrán acceder o proceder a la suspensión temporal de contratos. Ya hemos visto lo que hoy ha resuelto el tribunal, perdón, el Consejo de Ministros, ya verá que está lo que diga, o una reducción de jornada entre un mínimo de un 10 y un máximo del 70%. El procedimiento es similar al anterior. Se inicia el procedimiento con una comunicación empresarial de la apertura del periodo de consultas a los representantes de las personas trabajadoras y a la autoridad laboral. El periodo de consultas no podrá ser superior a 15 días, dándose por finalizado cuando se alcance un acuerdo. No voy a exponer las dificultades en el caso de que este periodo de consultas se alargue más allá del tiempo o de la fecha en que se levante la cuarentena o se levante el estado de alarma. Por último, en cuanto a finalización del procedimiento, la comunicación es necesaria, la comunicación a la representación legal y a la autoridad laboral de la decisión sobre la suspensión o la reducción de jornada y el calendario con los días concretos afectados. Además, una comunicación a la entidad gestora de las prestaciones de desempleo del calendario de la regulación. Y por último, notificación individual a cada trabajador respecto de las medidas adoptadas y autorizadas. En cuanto a los efectos, las personas trabajadoras se encontrarán en situación de desempleo legal durante el tiempo que dure la regulación. Y en cuanto a la cotización, la empresa estará obligada a seguir cotizando. Nada más. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias, Javier. Pasamos ahora a hablar sobre las medidas en materia de derecho hipotecario, que son muy importantes y que van a dar mucho juego seguramente en el mercado legal en los próximos meses, que las va a explicar nuestro querido compañero y socio en LOIU en Palma de Mallorca, José Ángel Soria. Adelante, José Ángel. Buenas tardes, gracias Patricia. Sí, exactamente. La materia del derecho hipotecario en el Real Decreto básicamente se basa pivota alrededor de el acreedor, el deudor y el avalista. Bien, aquí exactamente lo que intentamos proteger, o sea, lo que va a intentar proteger el Real Decreto es al deudor. Únicamente para aquellas personas. Está destinado, digamos, las materias, digamos, los artículos que habla el Real Decreto. Bien, ¿y quiénes exactamente de los deudores pueden beneficiarse de estas medidas que nos indica el Real Decreto? Pues bien, todos aquellos que tengan una situación especial que sea derivada del COVID-19, de la situación en la que actualmente vivimos, prácticamente todos. Es decir, este tipo de medidas, excepto lo del COVID-19, ya venían reflejadas, digamos, lo que era el Código de Buenas Prácticas Bancarias previamente. Lo que ahora sí se hace obligatorio para todos los bancos prestamistas, es decir, los acreedores. Bien, ¿cómo se solicita? Seré rápido, daré pinceladas. ¿Cómo se solicita? Pues mediante una instancia bancaria. Por lo que la entidad bancaria no puede exigir el pago de la cuota hipotecaria, es decir, el deudor tiene que solicitarlo al banco. ¿Y cómo se demuestra? Pues obviamente vas a demostrar que te has quedado en desempleo, que eres parte de un ERTE, lo que sea, y el banco en 15 días te tendrá que dar, digamos, solución. Y no te podrá, lo importante es que no te podrán cobrar, digamos, intereses, no te podrán pasar la cuota. Y segundo, y también bastante importante, lo que muchísimas veces lo dejamos de lado, es que al Banco de España le notificarán y esto no contará como, digamos, deuda tuya. Es decir, no aparecerá como una deuda en el Banco de España. Y por última parte, y obviamente importantes también, son los avalistas. Los avalistas, obviamente, lo que van a permitir es que ellos podrán exigir que se
agote el patrimonio, digamos, del acreedor antes de que vayan a su patrimonio como avalistas. Simplemente es esto. Es decir, es algo muy importante, especialmente como protección de aquellos deudores que se encuentran en esta situación, que prácticamente, pues seguramente se van a encontrar 2, 3, 4 millones de personas. No lo sé, es incalculable. Y sobre todo las cantidades de las que vamos a hablar salen, es decir, son inimaginables. Por lo demás, esto es básicamente, digamos, lo que el Real Decreto del 8/2020 pues, nos indica sobre el derecho hipotecario. Ya os digo, pivota alrededor de, digamos, 2 figuras o 3 figuras y es verdad que protege, digamos, a ese deudor que se ha quedado, digamos, en una situación de desempleo, especialmente actualmente. David, la siguiente, sí. Estas, las medidas de garantía de liquidez, estas son unas garantías realmente estrellas. Salieron por parte, digamos, del presidente del gobierno indicando que íbamos a movilizar, él indica la palabra movilizar, cerca de 200.000 millones de euros. Bien, lo que sí que está adoptado es que va a haber una línea de avales, como nos indican aquí, de unos 100.000 millones de euros, que digamos, la entidad que proporciona estos 100.000 millones será, digamos, la banca privada. La banca, digamos, originará, digamos, créditos, llamémosle blandos, ¿no? que podrán, digamos, todos los que lo necesiten, digamos, puedan, digamos, acogerse a este tipo de créditos, préstamos y que para su gestión, no sé, voy a nombrar varios, es decir, vencimientos financieros, obligaciones, necesidades de liquidez, necesidad de circulante, posiblemente por muchísimas empresas, y gestión de facturación, de facturas, de pagar facturas, no facturas y demás. Y esta línea de crédito de 100.000 millones de euros será, digamos, bueno, seguramente la semana que viene posiblemente ya las entidades bancarias ya empiecen a ofrecer, digamos, esa línea de liquidez, obviamente en una situación ventajosa. En cierto modo ventajosa, ya se verá, y a quién dan dinero también lo veremos, no lo sabemos a día de hoy, ¿vale? Entonces, luego tenemos lo que es una ampliación por parte, o sea, como nos indica el ICO. El ICO es verdad que digamos, este Instituto de Crédito Oficial, pues se le ha permitido que amplíe su línea de crédito hasta 10.000 millones de euros. Es una cantidad, en mi opinión, insignificante. Y obviamente, luego tenemos las coberturas por parte para empresas exportadoras de CEFE, estamos hablando de la irrisoria cantidad de 2.000 millones de euros. Es decir, en mi opinión es irrisorio, es decir, no van a dar, o sea, es imposible que la cantidad de empresas exportadoras que se van a quedar pues sin esta línea extraordinaria porque no van a poderse acoger. Y por lo demás, básicamente, seguramente las garantías de liquidez posiblemente se vayan a ir ampliando. Esto digamos, digamos, de cosecha propia, porque simplemente como anotación, es decir, el Producto Interior, o sea, digamos, la cancelación digamos, de viajes, de hoteles, de turismo en España, seguramente hará un agujero desde 40.000 a 60.000 millones de euros. Y ya digo, es una cantidad a lo bajo. Y realmente estos son 2-3 puntos por ciento del PIB o 4% punto del PIB, lo cual es inimaginable la cantidad de dinero. En mi opinión, estas garantías de liquidez, que es verdad que el gobierno intenta y seguramente irá progresivamente aportando más garantía, o sea, más liquidez al mercado, pues se ampliarán en un futuro. Adelante, David. Medidas en materia de contratación pública. Muy bien. Básicamente, como nos indica aquí, hay una serie de contratos que se incluyen, que están incluidos y otros que realmente los excluyen. Así, por ejemplo, yo voy a indicar los contratos públicos vigentes, así como contratos de seguros privados, planes de fondos de pensiones y contratos del ámbito tributario y fiscal, se excluyen directamente. Es decir, la administración pública con todo este tipo de entidades.
se incluye dentro de estas medidas y se excluye, es decir, el gobierno a este tipo de contratos no los paraliza, que es lo que quería indicar, que los contratos incluidos quedan paralizados, suspendidos, llámale lo que quieras, quedan digamos, congelados por razones del COVID-19. Esto significa que, pues obviamente, si tú tienes un contrato de construcción de una carretera con la comunidad X, pues obviamente si tú has incurrido en unos gastos, pues sí que tú como empresario sí que podrás, digamos, solicitar después, digamos, una indemnización o que te den un plazo, si tienes una concesión de un kiosco en una plaza que te la haya concedido el ayuntamiento, pues sí que podrás luego solicitar una concesión que viene regulado como hasta un máximo de un 15% o modificación el clausulado de esa concesión. Esos son ejemplos varios. Pero, por ejemplo, los contratos que quedan excluidos de, digamos, de estas medidas especiales que se aplican en el Real Decreto 8/2020, serían los contratos de servicios y suministros, y suministros sanitarios y farmacéuticos. Estos quedan excluidos, es decir, son necesarios y tienen, digamos, siguen con los contratos vigentes, no quedan suspendidos. Luego, los contratos de seguridad, limpieza, mantenimiento e informáticos. Todo este tipo de, digamos, de contratos que la administración tiene siguen vigentes y no están suspendidos. Otros son, digamos, aquellos que garanticen la movilidad, digamos, algún servicio público que sea, digamos, tengas una concesión, digamos, de transporte, pues por ejemplo, de una empresa privada, de autobuses, pues sí, sigue vigente, no queda excluido. Es decir, no queda suspendido. Y cualquier contrato de entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no tengan dotación presupuestaria. Todos estos quedan excluidos. ¿Vale? Y básicamente lo importante es entender que aquellos que han sido incluidos, digamos, dentro de estas medidas de contratación pública, pues lo que he dicho anteriormente, se podrán pedir indemnizaciones por gastos salariales, prórrogas, ampliación de plazos o modificación de cláusulas. Eso es así más o menos, digamos, a grosso modo, y esto es lo que está ocurriendo actualmente con la contratación pública. Y nada más por mi parte. Fenomenal, pues nada, muchas gracias, José Ángel. Continuamos, David. Bueno, y ahora comienzo a exponer. ¿Sí? Yo tenía una pequeña duda sobre el tema de las hipotecas. Sí. Sí, ¿quién eres? Perdón. Soy Asier. Hola, Asier. ¿Qué tal? Sí, hola, Patricia. Sí. Bueno, buenas tardes. Simplemente cuando has comentado que efectivamente la moratoria la tiene que solicitar la persona que pretende que efectivamente se produzca dicha moratoria, ¿esa solicitud es suficiente con que la hagan en los tiempos en los que corren, por ejemplo, por correo electrónico o que se grabe la llamada porque está llamando al servicio de atención al banco, o hay que mandar el famoso burofax? Buena pregunta. En mi opinión, no sé si el servicio de burofax está, digamos, sigue en activo. Lo dudo, no lo sé. Sé que las oficinas de correos hacen un servicio mínimo de 3 horas. Desconozco si ellos, digamos, siguen enviando, digamos, al personal de correos a mandar burofaxes. Puede ser que sí o que no, pero vamos, seguro yo lo que realizaría es al servicio de atención al cliente, mandaría, digamos, un correo electrónico, y entiendo yo que con esto bastaría, entiendo yo. Obviamente sabemos que la situación excepcional en la que vivimos, todo está medianamente paralizado. Es verdad que uno ya prevé que las cuotas hipotecarias ya te vienen, es decir, estamos a finales de mes y seguramente si no te la han cargado, te la van a cargar. Pues obviamente, para curarte en salud, sí, yo entiendo que seguro, de hecho, yo aconsejaría esto, es decir, enviar un correo electrónico, explicar la situación, y si puedes enviar, digamos, si eres
burofax y están en activo, pues también un burofax. Y sí, yo entiendo que sí, que simplemente con un correo electrónico bastaría. Bueno, en ese sentido, además, José Ángel, me gustaría añadir Sí. sobre este tema bancario. Sí. Bueno, yo, aunque voy a explicar otra parte de la charla hoy, este es uno de los cores míos en Pactaria, la banca. Bueno, yo os puedo confirmar por información interna de una de las principales entidades financieras de este país que están trabajando a marchas forzadas en la preparación de una aplicación informática específica para la gestión de todas las solicitudes que van a venir por este tema de las hipotecas. Sí, o sea que las perfecto, entidades no, financieras correcto, están preparando, exactamente. ya os digo, incluso una aplicación informática para que todo este proceso se Claro, pueda agilizar, y os hablo de una entidad de primer orden en el país. Esto os lo puedo claro, decir claro, de primera mano. claro. Y es de esperar, porque va a haber Ajá. cientos de miles. Claro, entonces, bueno, ya os digo que al menos en el caso de esta entidad, que es una de las primeras, ya os digo que están preparando ya lo que viene, porque es que si no, no va a haber otra forma de poderlo gestionar. No creo que las oficinas tengan capacidad, y mucho menos con el nivel de presencia mínima que tienen ahora en las Correcto, oficinas, de correcto, gestionar esto de otro modo. correcto. Bien. Respecto, Bueno, Patricia, sí. con respecto a esto, hace poco salió en las redes sociales, particularmente en Twitter, una información sobre el BBVA y su moratoria de 6 meses en los préstamos a particulares. Sí, Que la sí, sí. Así es, efectivamente. Sí, sí, va a haber más medidas, seguramente, sí, sí. Porque una cosa son las medidas del sector público a las que puede hacer el Estado, y otra cosa es lo que haga después la banca. Pero bueno, ya os digo que se están moviendo más de lo que parece. Lo que pasa es que no los vemos todavía, pero aparecerá. Vale. Sí, sí. Bueno, pasamos ahora a explicar las medidas en materia aduanera que están incluidas en el Real Decreto Ley 8/2020. Claro, hay que pensar que las medidas en materia aduanera son extremadamente importantes, y solo voy a referirme a que supongo que todos los que estamos en esta charla estamos escuchando el drama que hay en España ahora mismo con lo que es la importación de productos del extranjero, y ya, bueno, las dichosas mascarillas, guantes, respiradores, etcétera, bueno, y muchos otros productos, ¿no? Bueno, por eso el Gobierno de España, en el Real Decreto 8/2020, en su artículo 16, luego en el 32 y en alguna disposición adicional, incorpora una serie de medidas importantes en materia de derecho aduanero. La primera es que, digamos, que la autoridad aduanera se atribuye a sí misma, a través del artículo 32, la capacidad de darle a cualquier funcionario de aduanas capacidad para hacer todo el trámite aduanero completo, para de esta forma facilitar que se puedan importar y exportar productos con mayor rapidez. Por otra parte, también se habla en el Real Decreto de la atención prioritaria en las aduanas a los productos de primera necesidad. Es decir, en un ejemplo práctico, entiendo que si hay pues un lote de mascarillas y de respiradores, tendrá prioridad sobre un lote de ropa, no sé, o sobre un lote de libros, ¿no? Por poner un ejemplo, digamos, en lo que es, digamos, la atención por orden de despacho. Y bueno, por último, también es importante en el tema del despacho aduanero, y un poco yo creo que en la línea que establece todo el Real Decreto respecto, digamos, del uso de los medios electrónicos como un arma para luchar contra el coronavirus, ¿no? Pues el uso de los medios electrónicos disponibles en aduanas, para intentar agilizar y facilitar lo máximo posible el proceso de despacho aduanero. Si continuamos, David, vamos a pasar un poco a las medidas en materia de inversión extranjera. Bueno, este es un tema especialmente llamativo, y es uno de esos temas en los que, digamos, en este Real Decreto se han introducido medidas de las que poca gente se ha dado cuenta, o medidas de las que no se ha hablado tanto en la prensa, pero que van a tener una trascendencia en España brutal. Bueno, en concreto, el Real Decreto 8/2020 lo que hace es modificar la Ley de Inversión Extranjera española, la Ley 19/2003, y, bueno, para empezar, lo que hace es directamente, digamos, derogar la libertad de inversión que proclama el artículo 1 de esta Ley de Inversión Extranjera, Ley 19/2003. Se deroga el principio de libertad de movimientos y de capitales, y lo que hace, digamos, el Gobierno es, utilizando la posibilidad, digamos, de suspensión de las inversiones que prevé el artículo 7º de la Ley de Inversión Extranjera, añade un artículo 7 bis a esa ley. ¿Qué es lo que busca el Gobierno con estas medidas en materia de inversión extranjera? Bueno, pues fundamentalmente se trata
según lo que explica además el propio Real Decreto en su exposición de motivos, de proteger la economía española, es decir, de intentar evitar que se produzcan operaciones de compraventa del capital de compañías españolas por parte de extranjeros que puedan afectar de alguna forma, digamos, de una forma trascendente a nuestra economía. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues en primer lugar, hay que ver quiénes son, digamos, los sujetos a los cuales se les limita la inversión, porque, ojo, se limita la libertad de movimiento de capitales y de inversión, pero no de una forma absoluta, sino de la forma que vamos a explicar seguidamente. Para empezar, lo que se hace es decir, ¿quiénes son los inversores afectados por estas medidas que adopta el Gobierno de España? Bueno, van a ser, pues, inversores que residan en estados no miembros de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. ¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo se prohibirá a estos inversores que realicen una inversión? Pues cuando el Gobierno considere, evidentemente bajo resolución motivada, que existen causas de seguridad pública, de orden público o de salud pública que puedan afectar, digamos que puedan ser afectadas por esa inversión. Y además especifica la norma que también lo hará cuando esas inversiones estén dirigidas a sectores estratégicos españoles. Este es uno de los principales problemas. Claro, un decreto hecho en 48 horas por el Gobierno con toda su buena voluntad y lo mejor que han podido, yo creo que han hecho un buen trabajo para lo rápido que se ha hecho, pues evidentemente tiene sus lagunas, esta es una de ellas. ¿Qué es un sector estratégico? Bueno, pues nadie lo sabe, realmente no está definido en el Real Decreto y tampoco existe... digamos, es lo que denominamos los abogados un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí abrimos un melón, ¿no? Porque al final va a quedar un poco, digamos, a discreción del Gobierno el decidir cuándo una inversión, pues la consideramos o no, pues contraria a los intereses de España por motivos de seguridad, salud u orden público. Bueno, y por otra parte, ¿qué inversiones se suspenden? ¿Cuándo se podrá suspender la inversión? Bueno, pues se podrá suspender la inversión cuando el inversor que vaya a realizar esa compra del capital de una compañía española vaya a adquirir una participación igual o superior al 10% del capital social de la compañía. O bien, cuando el inversor extranjero tome el control del órgano de administración de la compañía. Esto es, y un poco también al hilo de lo que comentaba Santiago Ron al principio de la conferencia, respecto, digamos, de lo que es el derecho mercantil. Es decir, una cosa es ser propietario del capital, ser socio de la compañía, socio capitalista, propietario de una parte del capital social de la compañía, y otra es digamos, controlar el órgano de administración, la administración de la compañía, ser el administrador único o presidente del órgano de administración o lo que sea de una compañía determinada. Y es interesante porque además el límite por la vía de la propiedad del capital se ha puesto muy alto, porque un 10% es pues una cantidad bastante restringida. Normalmente la cláusula de cambio de control, tal como la conocemos los abogados, en propiedad del capital se habla de mayorías y minorías, ¿no? El 10% es una cifra bastante restrictiva. Así que, bueno, creo que es interesante que se conozcan este tipo de medidas porque, bueno, van a tener consecuencias, probablemente más de las que pensamos ahora mismo. Adelante, David. Bueno, por último, voy a hablar de forma muy, muy resumida, porque bueno, el tema da para mucho y además después también Javier va a cerrar la conferencia hablando un poquito de algunas cuestiones relacionadas con esto. El artículo 33 del Real Decreto 8/2020 incluye toda una serie de medidas en materia fiscal, ¿no? ¿En qué consisten? Bueno, pues digamos, el criterio general es que el Gobierno de España ha decidido flexibilizar los plazos tributarios, ¿no? Flexibilizar los plazos fiscales. ¿Para qué? Bueno, pues en primer lugar, cuando haya cualquier procedimiento tributario en el que haya que realizar alegaciones o probar algún hecho mediante la aportación de documentación o colaborar aportando datos, por ejemplo, en un tema de fraude fiscal o lo que corresponda, cuestiones similares a estas, todos estos plazos quedan flexibilizados. También están afectados por esta flexibilización los procedimientos de aplicación de tributos y los procedimientos sancionadores, en los que se puede imponer cualquier tipo de sanción por incumplimiento de obligaciones tributarias. Bien, y además también es importante que tengamos en cuenta que en el apartado primero del artículo 33 se prevé también la flexibilización de los plazos para pagar deudas tributarias. No es que sea muy concreto el artículo, mucho más allá de esto, pero supongo que este será uno de los temas, y que me corrijan mis compañeros si me equivoco, en los que probablemente habrá un desarrollo normativo posterior, porque, digamos, se tomó una primera medida rápida para intentar cortar la sangría, ¿no? Para cauterizar la herida, pero bueno, ahora vamos a ver esto cómo se concreta, ¿no? Porque al final también tenemos que tener en cuenta que dentro de nada estamos a 1 de abril y toca fecha de pago de impuestos para todas las compañías en España, ¿no? Así que bueno,
muchas medidas en este tema. Y por otra parte, y para finalizar, y enlazo con Javier, que me va a tomar el testigo seguidamente, también debe tenerse en cuenta que en materia fiscal también hay que tener en cuenta los plazos administrativos, digamos, la suspensión de plazos administrativos que se decretó con el Real Decreto 463/2020 al que se refirió Santiago Ron al inicio de esta conferencia. Es decir, que hay, digamos, también una ligación entre, digamos, lo que es la flexibilización de los plazos fiscales y los plazos de tipo administrativo, ¿no? Bueno, y a continuación, como decía, pasa Javier a explicarnos la última parte de la charla que tiene que ver con el tema de los plazos administrativos que está en el decreto de estado de alarma, en el anterior, 463/2020. Javier, por favor. Adelante. Buenas tardes de nuevo, buenas tardes a todos. Y a mí me toca administrativo, sin más ni más. A ver, evidentemente el parón en el tiempo, es decir, la suspensión, lo que llaman la suspensión provocada por la declaración del estado de alarma, se manifiesta fundamentalmente también en el ámbito de la organización administrativa, en el ámbito de la relación de la administración con el ciudadano y con las empresas. Y ahí en dos bloques, podríamos decir, en dos bloques o en dos tipos de relaciones. Por un lado, en las relaciones entre las personas físicas, lo que llamamos los particulares, y en relación con las personas jurídicas, que llamamos empresas. ¿En qué ámbitos? En todos los ámbitos de las relaciones. Bien, la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, que gracias a este Consejo de Ministros, este Gobierno, que continuamente está con rectificaciones y que por lo tanto las materias son objeto de revisión no solamente por el Consejo de Ministros, sino también por cualquier avezado abogado que se dedique a esta materia o a cualquier otra dentro de lo que es el estado de alarma. Ya digo, fue dada otra redacción o modificado parcialmente por el Real Decreto 465 de 7 de marzo, como he dicho anteriormente. Bien. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende dar una medida o imponer una medida de respuesta ante una situación excepcional y orientada a garantizar el efecto útil y la funcionalidad de los procedimientos, o sea, mantener o que cuenten con una participación ciudadana y además que se mantengan en cuanto a su legalidad y a su eficacia. O sea, que se trata realmente de mantener lo que es la garantía del ciudadano dentro del procedimiento. Es decir, el particular se sigue manteniendo como la parte más débil de él y, por lo tanto, los plazos que se cuentan dentro del procedimiento administrativo siguen teniendo un carácter meramente instrumental o un sentido instrumental y no un fin en sí mismo. Es decir, se mantiene, por lo tanto, en cuanto a la finalidad de la medida, la interpretación pro cives, a favor del ciudadano. ¿Pero a qué afecta? Bueno, no solo afecta a la suspensión de los plazos procedimentales, es decir, para completar todo tipo de trámites, sino también a los plazos materiales del ejercicio de los derechos. Es decir, allí donde exista una titularidad de un derecho de actuar, de solicitar, de reclamar o recurrir, si estuviera sujeto a un plazo de prescripción o caducidad, no operará durante la vigencia del estado de alarma. Se para el tiempo, se rompe el reloj, no hay plazo. En la interpretación que hace la circular de la abogacía del Estado de hace bien poco tiempo, en cuanto a qué es eso de reanudar, habla de retomar el cómputo de los plazos. Dentro de lo que es dentro de nuestro cuerpo legal, digamos, o cuerpo doctrinal, es la primera vez que un órgano o un órgano legislativo, porque después ha sido un Real Decreto legislativo que ha sido convalidado, por lo tanto es norma de ley, es la primera vez que dentro del ordenamiento jurídico se incorpora una expresión que se llama la suspensión de la caducidad, cuando todo el mundo sabe que la caducidad es imposible de ser suspendida. Pero bueno, es una de las innovaciones, digamos, de expresión
que el Consejo Administrador, que el Poder Ejecutivo y después el Poder Legislativo ha introducido dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Decía que se trata de retomar el cómputo de los plazos, no de reiniciarlo o poner el contador a cero. En el ámbito puramente administrativo, entonces, los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público se derivan claramente las siguientes suspensiones. ¿A qué afecta esta suspensión? Afecta, por ejemplo, a los plazos que hayan de cumplir las administraciones públicas y a los plazos que estén disponibles para los interesados o particulares. También afecta a la suspensión, por ejemplo, del plazo máximo para resolver. También afecta a los procedimientos de apropiación de disposiciones y de dictados de actos administrativos. También afecta a los procedimientos de gestión y a los procedimientos en vía de recurso administrativo. Efectivamente, afecta a todo tipo de procedimientos internos y externos. Y ojo, también a los actos reflejos. Es decir, no afecta también a su ejecutividad, a su ejecutoriedad, a la no suspensión, por supuesto, y al efecto y tiene también la suspensión del efecto reflejo. Es decir, si se trata de una licencia urbanística que comporta el devengo del impuesto de construcciones, también. Claro, hay excepciones. Y las excepciones se sitúan en diferentes ámbitos. En el ámbito tributario no será de aplicación a los plazos tributarios sujetos a normativa especial. Bien, eso lo dice estrictamente la norma, el Real Decreto. Si bien es verdad que gracias a la colaboración de Sergio Galloso, miembro también y socio del OIU, me pasó antes de ayer una nota relativa a las reclamaciones económico-administrativas y respecto al momento en que se ha producido la notificación del acto tributario, que tiene su relevancia a la hora de considerar si ha habido suspensión o no ha habido suspensión del acto o del procedimiento. Dice él, con anterioridad sitúa en la notificación del acto administrativo en diferentes épocas o fechas y que por lo tanto los efectos de esa notificación acarrean o no suspensión del plazo, por ejemplo, para formular alegaciones. Distingue tres momentos. Con anterioridad al 18 de marzo del 2020 se mantiene el plazo, dice el plazo, y yo lo ratifico, se mantiene el plazo de un mes para su interposición y formulación de alegaciones en caso de procedimiento abreviado. Entre el 18 de marzo y el 30 de abril, dicho plazo se inicia a partir de este último día, a partir del 30 de abril. Y con posterioridad al 30 de abril, pues evidentemente se retoma suponiendo que hay un alzamiento del estado de alarma, se retoman los plazos ordinarios. Bien, es importante decir que los plazos de alegaciones tras el trámite de puesta de manifiesto del expediente no han sido todavía objeto de ningún tipo de prórroga. Por lo tanto, debe presentarse el recurso en el plazo ordinario de un mes. Y aquí es donde se produce el problema, porque en el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril, es decir, durante el estado de alarma, donde las personas no han tenido acceso y ni han podido consultarse de manera física a los expedientes, tampoco existe la posibilidad de acceso a través o mediante el CSV, es decir, el Código Seguro de Verificación, y por lo tanto no pueden alegar conforme al expediente formado, es decir, se empieza a generar una indefensión evidente. Bien, en el ámbito decía que hay excepciones a esa suspensión. Hablábamos del ámbito tributario, también se produce en el ámbito de la seguridad social. Dice, no serán de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la seguridad social. En cambio, la suspensión afecta a los, dice, restantes procedimientos administrativos de la seguridad social. Efectivamente, afecta también, en cuanto a la excepción, en cuanto a la suspensión, a determinados procedimientos inherentes en cuanto a la aplicación del estado de alarma. Me refiero a todo tipo de contratación que después diré que venga relacionada con todo tipo de material que la administración que el gobierno, más que la administración o la administración en sí misma, pueda llevar a cabo para el acopio de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. También afecta a procedimientos esenciales para el interés general que pueden ser diferentes de los estados de alarma.
y tales se encuentran definidos como los indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. Es cierto que todos los servicios sirven, por definición, al interés general, por lo que esta vía queda reservada a los procedimientos codificados como esenciales o básicos. También se excluye con algún detalle los procedimientos en que el particular renuncia al beneficio de suspensión. Y aquí estamos hablando de la contratación pública, a los contratos. Y ahí quería yo decir algo. Tengo por aquí, hay una nota informativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que no tengo su fecha, pero bueno, es de hace bien poco tiempo, es desde luego durante el estado de alarma, en el que dice que todas las licitaciones en curso quedan suspendidas, salvo algunas excepciones. Y se refiere a casos de continuación. Son 4, básicamente. 1, cuando afecta o se trata de la protección de los intereses y derechos de los interesados en el procedimiento. Y aquí es la autoridad la que examina y entiende que hay una afectación de este tipo de intereses y derechos de los interesados. Y considera, dice la regla, que si los derechos e intereses del licitador o licitadores se pudieran afectar de algún modo grave, el órgano de contratación podrá pedirle su conformidad y una vez obtenida continuar la tramitación ordinaria del procedimiento, es decir, en contratación pública y excepciones. Esta es la primera. La segunda, independientemente de que el órgano administrativo no haga esa consideración, cuando el interesado manifieste su conformidad en que no se suspende el plazo, también seguirá la tramitación ordinaria. También podrá continuar la tramitación ordinaria, y es obvio la tercera excepción, cuando evidentemente se trata de contrataciones en materia de suministro de materiales o la requisa de todo tipo de materiales en relaciones con el estado de alarma y particularmente con el coronavirus. Y por último, evidentemente, todas las que se refieren, porque ya lo he dicho antes, en relación con el funcionamiento básico de los servicios que los ciudadanos necesitan. Término laxo, muy amplio, que permite discrecionalidad. Sin embargo, en este caso, bueno, en estos casos, como todo el mundo sabe y como los abogados en particular sabemos, las decisiones de la administración tienen que estar debidamente motivadas. Bien. Se trataría entonces del campo de los procedimientos administrativos que no sean competitivos y en que la administración actúa concediendo autorizaciones, licencias o subvenciones, digo, los que se suspenden. De manera que contando con la inexcusable, la conformidad del interesado, tratándose de un acto propio y una renuncia no prohibida por ordenamiento jurídico, podrá dictarse la resolución final del procedimiento, dictarse resolución sobre el recurso administrativo si la misma fuese favorable al particular. Nada más. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Solo para finalizar, vamos a hablaros un poco de que, bueno, LOUYU, por decisión de todos los socios y lo que se ha comentado internamente dentro del despacho, bueno, pues está muy comprometido en la lucha contra el coronavirus y por eso durante las próximas semanas vamos a estar impartiendo una serie de webinars todas las semanas sobre diferentes temáticas, diferentes ramas del derecho que están siendo afectadas por las decisiones del gobierno para luchar contra el COVID-19, ¿no? Las primeras que tenéis ahí anunciadas ya son el próximo miércoles 1 de abril, la primera charla, que será a las 5 de la tarde, sobre medidas en materia de derecho laboral en el Real Decreto de Estado de Alarma, y que van mucho más allá del ERTE, evidentemente, no solo por lo que ya contiene el Real Decreto 8/2020, sino también por las medidas anunciadas hoy por el Consejo de Ministros. Charla que será impartida por nuestras socias y compañeras Aida Ruiz y Edith Crespo. El viernes 3 de abril, nuestro compañero y socio también en Madrid, Sergio Galloso, dará una charla sobre la cláusula rebus sic stantibus y sus consecuencias en el ámbito de los contratos. Y el miércoles 8 de abril tendremos una charla sobre derecho hipotecario. Después habrá un pequeño parón por las vacaciones de Semana Santa y a la continuación
daremos una charla sobre derecho de familia y custodia compartida y una también sobre derecho penal, residencias de ancianos, cambios de plazos procesales y algunas otras medidas relacionadas con estos temas que pueden ser, creemos, interesantes para el público. Y bueno, con esto acabamos la ponencia y ahora quedamos un poco abiertos y a disposición de cualquier pregunta que puedan tener los participantes.